El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Nuevamente llegamos a tu hogar por medio de las redes sociales. Estamos agradecidos, hermano querido, por este día que ha sintonizado el canal 63.5, el canal 20.5, el canal 244, el canal satelital Galaxy 19, el canal por la compañía de Spectrum, el canal 1289 y el canal de Verizon 482. Estamos agradecidos también por el canal 22.2. Agradecimiento hay porque las redes sociales cada día Dios las ha prosperado para ti, querido hermano, que a través de esta sintonía puedes tener la bendición de escuchar la verdad presente, el mensaje de amor y el mensaje de salvación, que es el Evangelio eterno. Este día estamos dando la bienvenida a todos aquellos hermanos que llevan cadenas de oración y estar pidiendo a Dios que cada día el Señor dé gracia en el culto familiar, que en este día estará llevándose y de lo que Dios nos va a hablar al iniciar esta nueva oportunidad, un nuevo año, hermano, una nueva oportunidad. Estamos agradecidos a Dios porque cada día el Señor da la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia. Este día, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio, estamos agradecidos por llevar el hogar y la familia a lo que demanda Dios en este tiempo, la unidad y el amor de Dios en el hogar. Este día el Señor nos dará la oportunidad, al iniciar el año, hermanos, preparemos nuestro corazón para hacer planes de salvación. Queremos, hermano, en este día agradecer al Señor sus misericordias y su fidelidad. De este día vamos en esta oportunidad que Dios nos va a dar. Amén.
Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios para que sea su Santo Espíritu quien venga, quien nos ministre, quien nos instruya a través de lo que Él ha dejado por escrito. Es menester de cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios. Nosotros le hablamos a través de la oración y Él nos responde a través de su santa palabra. Es por eso, hermanos, que vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros estemos de acuerdo a su voluntad, haciendo toda obra y que toda palabra, toda intención, que todo pensamiento que salga de nuestro ser sea dirigido por el Santo Espíritu. Vamos a tomar un momento, hermanos, para orar, para pedir la presencia del Santo Espíritu a través de la oración. Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Amoroso Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, una vez más, Señor, en este día nos presentamos ante tu trono de la gracia, confiados, Señor, en que tú te agradas cuando ves un corazón contrito y humillado. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, lo primero que hacemos es darte gracias, Señor, por el don de la vida que tú nos prestas. En esta hora también, Señor, nos acercamos delante de ti, arrepentidos de nuestras faltas. Nos duele, Señor, el haberte fallado, porque hemos pecado con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Por favor, Señor, atiende a la voz de nuestra súplica, Señor, que humildemente elevamos delante de tu presencia y te pedimos que tu perdón divino nos alcance, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que se eleva ante tu presencia, Señor, en peticiones, Señor, personales, peticiones, Señor, que cada corazón, Señor, eleva ante ti, Señor, pidiendo de tu misericordia, de tu justicia, Señor, de tu amor, de tu consolación. Tú conoces y escudriñas, Señor, cada corazón que se eleva en esta hora, Señor, a través de la oración. Y te pedimos que tomes a bien, Señor, que traigas una respuesta conforme a tu divina voluntad, conforme a la medida de nuestra fe, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo de culto familiar, pidiéndote, Señor, que tú nos hables a través de tu santa palabra, que nos ministres, Señor, que nos redargullas, que salgamos edificados, Señor, porque hemos escuchado la voz de Jehová. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, por los méritos de Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Estamos agradecidos al Señor. Queremos iniciar poniendo el versículo en el trono de la gracia. Que la palabra de Dios sea, hermano, el que edifique tu hogar, tu familia. Y queremos, hermano, pedir al Señor que su gracia dé favor en este día, en este versículo de misericordia. Isaías 43, 25 es la base, hermano, del ministerio del culto familiar. Dice así Isaías 43, versículo 25. Dice, yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermano, la oportunidad que nos da Dios en este día que se está iniciando un año nuevo, hermano, es que el Señor borrará todo pecado que se haya cometido atrás. Por eso la oportunidad que nos da en este día es de reformar y de hacer propósitos de salvación. Lleve este versículo en oración y pide a Dios que si hay faltas, si hay debilidades, si hay pecados, aquí el Señor dice yo, o sea, Él es el que va a borrar todas tus rebeliones por amor de ti mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermano, esa es una oportunidad que el Señor nos da en este día. Qué bendición que vamos a llevar esta bendición de una nueva oportunidad. Así es. Amén. Agradecidos estamos con Dios porque nos da precisamente eso, una nueva oportunidad.
a través de todas las bendiciones y a través de todas las promesas que nos promete a través de su santa palabra. En este tiempo, hermanos, cuando nosotros estamos en medio de un ambiente familiar donde celebramos en un año nuevo, nosotros le damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad para poder dar testimonio y sobre todo para poder compartir de su palabra a nuestros amados, a nuestros familiares. También son momentos, hermanos, que debemos de tomar como reflexión, haciendo un análisis, tal vez un inventario de todo lo que Dios nos ha permitido vivir en un año más que termina. Es por eso que nosotros tenemos en cuenta que todos los beneficios, que todas las situaciones, inclusive adversas, que hemos pasado, han sido con un propósito. Y es por eso, hermanos, que al iniciar este nuevo año de vida, muchos de nosotros nos hacemos proposiciones o nos hacemos resoluciones para poder mejorar, para poder cambiar, para poder lograr metas personales, para poder lograr metas en familia, pero también no debemos de olvidar el lado espiritual, que es el punto del cimiento para que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, traiga la bendición de Dios, porque todo lo haremos y lo hacemos, lo declaramos por fe, para darle gloria y honra a Dios, Amén. haciendo un lado al hombre natural. Vivamos una vida espiritual. Pero como mencionábamos, es un tiempo, hermanos, para hacer un inventario, para traer a memoria un registro de todo lo que Dios nos ha permitido vivir, sobre todo de las adversidades. ¿Por qué? Porque de aquellas adversidades aprendemos cosas. Recordemos, hermanos, que cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios, todos nosotros vamos a dar cuentas de las oportunidades que hemos tenido. Y es por eso que debemos de recurrir a lo que la santa palabra de Dios nos ministra, para hacer ese recuento y estar conscientes de que si hemos fallado en algo lo podemos arreglar. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10, dice la Escritura, dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios dice que todos debemos de comparecer, todos nos presentaremos ante Dios para dar cuenta de nuestros actos y quedarán descubiertas los secretos de nuestra vida. Para Dios, hermano, no hay nada oculto. Para que cada uno reciba, sigue diciendo la Escritura, según lo que haya hecho. Las obras de los hombres, hermanos, serán juzgadas de acuerdo con la gran norma de justicia. ¿Y cuál es la gran norma de justicia? La santa ley de Dios. Es decir, los mandamientos morales que el Señor nos ha dejado, o como los llama Santiago, la ley de la libertad. Y vamos a leer ese versículo que se encuentra aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 12, donde la Escritura dice, así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Todas nuestras palabras y acciones diarias se sujetan a la ley de Dios. Es decir, cada uno es responsable de nuestras palabras y de nuestros hechos. Y nosotros obedecemos la ley por amor a Dios. Este punto es importante, hermanos, porque estamos hablando de la ley moral de Dios. Es la gran norma de justicia por la cual usted y yo vamos a ser juzgados. Hemos guardado los mandamientos de Dios. Dios nos dejó el decálogo, 10 mandamientos nada más. Y si nosotros los cumplimos por amor a Dios y los obedecemos, Dios nos promete que vamos a tener una vida más en armonía con la bendición de Dios. Recordando, hermanos, que el obedecer los mandamientos no nos da la salvación, porque la salvación únicamente nos la da Cristo Jesús. Pero el obedecer los mandamientos, hermanos, es permanecer en el amor de Dios. Por eso es de que nosotros debemos de guardar esos mandamientos. Y la palabra de Dios dice que debemos de guardar los 10 mandamientos. Amén. Inclusive
el mandamiento número 4, que desafortunadamente, como todos nosotros sabemos, inclusive dentro del mundo cristiano, ese mandamiento se ha olvidado. Pero más que olvidar, hermanos, se ha cambiado. Estoy hablando del día santo de reposo, el que Dios estableció y el que Dios nos ha dejado como ejemplo para que nosotros lo guardemos. Entonces, hermanos, nosotros vamos a comparecer un día ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de todos nuestros actos, de todas nuestras palabras. Y aquí es importante también remarcar que nosotros hagamos un análisis, hermanos, de todo lo que en este año que está terminando, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir y de afrontar. Hagámonos una pregunta. ¿Hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hemos guardado sus santos preceptos? ¿O tal vez nos ha costado trabajo como para hacer cambios en nuestra propia vida, dejándonos de tradiciones, de costumbres? Nos ha costado trabajo tal vez el obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahí es, hermanos, donde viene una palabra de exhortación, una palabra para fortalecer nuestra área espiritual y para hacernos un propósito de obedecer lo que la santa palabra de Dios nos dice, obedeciendo sus santos mandamientos. Estamos llevando este día, hermanos, una oportunidad nueva. Y es para el hogar, para la familia, que siempre en el hogar, hermano, sobre todo a nuestros hijos, cuando se testifica, llevemos esos mandamientos morales, hermanos, que nunca falte el instruir a los niños cuando son pequeños en la ley de Dios, esa ley de libertad, ese amor, hermano, en el hogar. El primer mandamiento, hermano, es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Hermano, ese es el primer mandamiento. Por eso, hermano, este día se está llevando una oportunidad nueva. Al iniciar este año, hermano, hagamos el propósito de llevar ese culto familiar, donde esté expuesta la palabra de Dios, donde el cimiento, hermano, sea un escrito está. Que el niño lleve en su corazón, hermano, esa palabra que vivificará, esa palabra que lo cubrirá. Enseñemos los hermanos principios, valores, esos valores, hermanos, que van a testificar una vida con bases bíblicas. Por eso es importante en las familias, en los matrimonios jóvenes, tomar ese tiempo para instruir a los niños y a los jóvenes, hablarles de lo moral, de la educación, y están en las leyes de Dios, leyes divinas. Pedir a Dios que Dios dé gracia para que en ese hogar se honre sus mandamientos, sus estatutos y principios. Para eso el Señor establece el culto familiar, para que Él domine y gobierne el hogar, el matrimonio, al varón y a la mujer, instruirlos para que ellos enseñen lo que Dios les revela cada día. Amén. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo nosotros debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos dio, porque Él nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un razonamiento que como humanos todos debemos de desarrollar. Pero ¿cómo los vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios por lo que pensamos, por lo que aprendemos? Pues solamente conociéndolo a través de lo que su palabra lo dice. La palabra de Dios dice que debemos de guardar sus mandamientos por amor. Y eso lo vamos a leer aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 14, el versículo número 15, como la Escritura, por boca de nuestro Señor Jesucristo, les dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tal como Cristo guardó los mandamientos de su Padre, asimismo nosotros debemos de guardar los mandamientos sin que falte ninguno. Cristo, en su humanidad, Él estaba sometido a su Padre y Él guardó los mandamientos. Y eso es lo que estaba dando cuentas a su Padre de lo que había enseñado a sus discípulos. Y a sus discípulos les decía: si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y nosotros es lo que hacemos.
nosotros por amor a Dios y en obediencia a Dios guardamos sus mandamientos. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 2 y el versículo número 3, la Escritura nos sigue diciendo, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. O sea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó una ley perfecta, nos dejó una ley que no le faltaba absolutamente nada. Nos dejó un decálogo que son 10 mandamientos que Dios nos ha dado para que nosotros obedezcamos para nuestro beneficio. Pero sin en cambio, hermanos, ¿cómo cuesta trabajo el obedecer a Dios? Por eso es de que debemos aprovechar en esta oportunidad que Dios nos da para iniciar un año nuevo, para tener una nueva oportunidad para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos leído, hermanos, cómo es importante, cómo es el fundamento de nuestra fe, el que nosotros guardemos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, hermanos, nos va a mostrar nuestras faltas, nuestros pecados. La Escritura, lo que hemos leído aquí en Santiago 2:10 nos dice que si fallamos en un mandamiento, nos hacemos culpables de todos. Los 10 mandamientos, hermanos, no es una colección de simples preceptos, sino que es la perfecta voluntad de Dios, porque son manifestaciones de su amor por el hombre. Los 10 mandamientos no nos condenan. Los 10 mandamientos no nos prohíben. Los 10 mandamientos no señalan las faltas que todo hombre puede cometer. Para eso son los 10 mandamientos. No para condenar ni para prohibir, sino que es como un espejo. Nosotros nos miramos en un espejo, hermanos, y vemos todos nuestros defectos que hay en nosotros mismos. La ley de Dios, hermanos, es un espejo, donde cuando nosotros leemos el Decálogo, la palabra de Dios nos señala en dónde estamos fallando. Es por eso, hermanos, que es importante que nos hagamos un propósito de poder entender, de poder escudriñar, pero sobre todo de poder vivir obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice por amor a Dios. Esto es lo que hemos leído acerca de lo que es la ley de Dios. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y el versículo número 7, la palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, dice la palabra de Dios. O sea, nuestro Señor no puede ser burlado. Dios hace responsable a cada persona por su conducta, de acuerdo con la luz que haya tenido. Y esto es importante, hermanos, que Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, es un Dios que nos comprende, que nos entiende. Dios no va a demandar de nosotros algo que nosotros desconocemos. Por eso es de que Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento o de acuerdo a la luz que hayamos tenido. Si nosotros conocemos el decálogo de Dios, los 10 mandamientos, Dios nos va a juzgar por esos 10 mandamientos, si es que los cumplimos o no los cumplimos. Es por eso, hermanos, que es importante escudriñar y entender lo que el Espíritu Santo nos revela a través de su Escritura. La Escritura sigue diciendo, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio en el área espiritual, pero también es un principio en el mundo físico, y es una ley inmutable. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Ese es el principio de Dios que nos deja. Siembra usted bendición, va a recibir bendición. Siembra usted maldad, va a recibir maldad. Por eso es un principio inmutable. La palabra de Dios lo hemos leído, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. En este año, hermanos, que estamos por terminar, hace un momento decíamos que hiciéramos una reflexión. ¿Cuál ha sido nuestra conducta? Hemos crecido espiritualmente, hemos obedecido a Dios,
hemos sido de bendición para los demás, nos hemos esforzado y hemos tratado de escudriñar y de conocer lo que la voluntad de Dios nos dice a través de su palabra. O tal vez, hermanos, hayamos sido alcanzados por la apatía o por la debilidad espiritual, donde nos hemos conformado por lo que el mundo nos ofrece. Y lo que el mundo nos ofrece es vasto, porque estamos viviendo en un mundo convulsionado, lleno de tentaciones y llenos de maldad. Hemos caído en esa trampa de Satanás. Es necesario, hermanos, que nosotros reflexionemos, porque cada día que pasa, hermanos, ese día está registrado y ese día ya no se va a volver a repetir. Lo que vivimos en el año pasado, hermanos, ya no se va a poder repetir, porque esa oportunidad de ese año ya pasó. Por eso es de que nos debemos de hacer un nuevo propósito, para que de hoy en adelante, hermanos, nos pongamos como una resolución, bajo la guianza del Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos dé esa oportunidad y que nosotros la aprovechemos para ser un hombre nuevo. Amén. Es por eso, hermanos, que estas palabras que hemos estado leyendo, debemos de tomarlas de la sabiduría divina, porque Dios aquí las deja registradas para nuestro propio beneficio. Entonces, Amén. Qué importante es conocer los preceptos de Dios, lo que Dios nos manda, que Amén. Nosotros por amor y por obediencia a Él hagamos. Y eso Amén. Es para nuestro propio beneficio, para el beneficio de nuestro hogar, de nuestra familia y de los que amamos. Amén. Por eso este día, hermanos, estamos haciendo la mención del hogar, de la familia. Hay hogares, hermanos, que están descuidados, porque la madre trabaja, el padre también sale a trabajar, por la economía que está mal. Pero eso no sea un pretexto, hermano, para olvidar lo que Dios nos demanda como padres. Ese hogar, hermano, ha sido descuidado, los niños, los más pequeñitos, los jóvenes que ahorita tienen muchas inquietudes, hermanos, y que esas inquietudes no se las descubra aquella mano equivocada. Pidamos a Dios sabiduría, conozcamos, hermano, en ese culto familiar cuando se abre la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios para tu hogar, ahí está el manual de vida para ese hogar. La primera obra misionera que hacemos antes de salir afuera, hermanos, es en tu casa, es con tus hijos, es con tus jóvenes, aun cuando ya están casados, son nuestros hijos y dependen atención. No descuidemos, hermano, la familia, el hogar, porque muchas veces nos absorben cosas materiales, pero la vida eterna se pierde. Y Dios es un Dios de justicia. Dios va a juzgar esa casa conforme a lo que te ha revelado. Si tú conoces este mensaje, conoces esta luz y tus hijos lo desconocen, hermano, ¿por qué? Porque no quieren saber nada del Señor, pero examínate, hermano. Ve si en ti, hermano, está el motivo por el cual tus hijos se desvían, ya sea tu carácter, ya sea tu forma de hablarles, tu forma de expresar con ellos. Pidamos a Dios sabiduría como padres, como madres. ¿Qué ejemplo les damos a nuestros hijos? ¿Cómo hablamos? Si lo que conocemos de la palabra de Dios lo estamos haciendo, o nada más es la palabra la que se está testificando, pero nuestro testimonio está por los suelos. Pidamos a Dios que en este año examinémonos, hermanos, y que el hogar que Dios demanda, que en ese hogar esté su palabra, esté su voluntad, le estemos cumpliendo, hermanos. Son nuevas oportunidades que el Señor nos da en este año que se está iniciando, hermanos. Pidamos a Dios en oración el buscar su consejo y pedir a Dios que tu hogar, tu matrimonio, esté en el orden divino de Dios. Siempre oramos por nuestros hijos, pedimos por nuestros nietos, pero debemos de hacer también nuestra parte, llevarlos cada día al amor de Dios, presentar ese Dios de misericordia, ese Dios que escucha y perdona. Por eso se está llevando una oportunidad nueva. Amén.
Así es, hermanos. Entonces, ya que estamos reflexionando acerca de cuál ha sido nuestra conducta en el año que termina, pero sobre todo manteniendo en cuenta, hermanos, que tal vez hemos cometido equivocaciones. Todos nosotros, hermanos, cometemos errores, porque estamos dentro de un cuerpo que es débil, que es frágil. Nos dejamos llevar muchas veces por las emociones, nos dejamos llevar porque no podemos controlar, porque no tenemos dominio propio. Y ahí es donde cometemos errores, tomamos decisiones que tal vez no sean ni pensadas ni razonadas. Y muchas veces, hermanos, no hemos consultado a Dios para tomar una decisión. Todo ese tipo de errores, hermanos, los podemos solventar. ¿De qué manera? Buscando la voluntad de Dios, sometiéndonos a sus leyes, a sus preceptos, a sus normas, a sus estatutos, a todo lo que Dios ha dejado acá. Pero recordemos que Él nos dejó el Consolador, el Santo Espíritu, Amén. para que Él nos venga, nos redarguya, nos guíe, nos amoneste, para que nos conduzca. Es por eso que debemos de vivir una vida piadosa, consagrada, y que toda decisión, que todo pensamiento, que todo proyecto personal, familiar, en la comunidad, lo sometamos a Dios. Ahora bien, preguntémonos, todo lo que hemos hecho en este año que ha terminado, ¿ha sido para alabar, para glorificar a Dios en nuestra vida? ¿Estamos conscientes de que Dios aprueba todos estos nuestros actos? ¿O que tal vez hemos cometido errores y todas esas faltas y esos pensamientos? ¿O que tal vez no hemos podido superar? ¿O estamos en la lucha por querernos superar y no podemos? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, cuando nosotros no hacemos nuestra parte. Porque si pedimos ayuda al Espíritu Santo, Él está presto para ayudarnos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros somos los que somos estorbo, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios y no ponemos de nuestra parte. Aquí en 1 Corintios, el apóstol Pablo menciona algunas faltas que son fuertes, hermanos, pero que es una realidad. 1 Corintios, capítulo número 6, el versículo 9 y 10, la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, ¿no sabéis? Esta es una pregunta afirmativa, porque ciertamente ellos lo sabían. Por eso les dice: ¿qué acaso no te lo he dicho? ¿Qué acaso tú no lo has entendido? Por eso dice: ¿no sabéis? Y les da la lista de faltas que ellos estaban cometiendo. Y estamos hablando, hermanos, de hace 2000 años atrás. Y todas estas faltas, desafortunadamente, todavía existen. Y muchos de los cristianos están cometiendo este tipo de faltas. Por eso la palabra de Dios nos previene. ¿Te has apartado tal vez del Evangelio? ¿Estás luchando con alguna de estas faltas? ¿Estás fallando a los principios que Dios nos ha dejado? ¿Estás practicando alguna de estos pecados? Para ti, hermanos, no hay lugar en el cielo. Son palabras duras, pero no porque yo lo diga, porque lo hemos leído. Dice que no heredarán el reino de los cielos. Es decir, para los que no se han alejado de estos pecados, para los que luchan pero que no han vencido, no hay lugar en el cielo para ellos. Sin embargo, el apóstol no nos condena, sino nos previene y nos anima. Estas exhortaciones, hermanos, las debemos de tomar de esa manera. O sea, no estamos condenando, la palabra de Dios no condena, la palabra de Dios previene, la palabra de Dios nos anima
¿Para qué? Para que rebusquemos el camino de Dios, para que dejemos el camino de maldad, para buscar el camino al cielo y no el camino de la perdición. Aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, el mismo apóstol sigue diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. O sea, como la palabra de Dios, el apóstol Pablo señala los pecados promiscuos en los que estaba cayendo el pueblo de Dios, pero sin en cambio les dice, esto erais algunos. Tal vez, hermano, usted haya participado o está luchando por librar de algún pecado. Pablo nos anima a que nos convirtamos. La palabra conversión quiere decir dejar de hacer. ¿Para hacer qué? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que si nosotros nos convertimos, dejamos de pecar, dejamos esos hábitos de maldad, le cerramos los oídos y la vista y la boca a la tentación y nos sometemos a la guianza del Santo Espíritu, la Escritura nos dice, mas ya habéis sido lavados. ¿Quiénes? Todos aquellos que hemos dejado esa vida. Pero también esta promesa va para todos aquellos que están luchando por vencer cualquier tipo de pecado. Dice, ya habéis sido lavados. ¿Y por qué hemos sido lavados? ¿O por quiénes hemos sido lavados? Por la sangre preciosa de Cristo. Cristo es el que viene y con su propia sangre, hermanos, ya lavó nuestras faltas. Dice, hemos sido santificados. Cuando aceptamos a Cristo y obedecerlo a Él, somos lavados, pero también el Espíritu Santo empieza su obra. ¿La obra de qué? De santificación. Amén. Es decir, de ir dejando de hacer las cosas negativas. Amén. Y tratar de hacer las cosas que a Dios le agradan, en obediencia a Él. El camino de la santificación, hermanos, es diaria y es progresiva, o debe de ser progresiva. Un cristiano convertido, hermanos, y genuino, no puede dar marcha atrás. Es cierto, tenemos caídas, pero de esas caídas nos debemos de levantar con más fuerza. El adversario nos ve caídos, hermanos, y nos pisotea. Cristo nos ve caídos y nos da la mano y nos levanta. Esa es la santificación, pero también la palabra de Dios, por lo que hemos leído, dice que también hemos sido justificados. Es decir, ahora ya somos libres de culpa. Cualquier pecado que usted haya cometido en el pasado, si usted lo reconoció, si usted lo confesó, si usted se arrepintió, usted alcanza la justificación de Cristo, porque Él tomó todos esos pecados y esas faltas y las llevó a la cruz del Calvario. Por eso es de que Cristo ya nos ha justificado. Nosotros lo queremos por fe. Entonces el proceso de lavamiento, de la santificación y de la justificación, hermanos, van juntos. ¿Y para quién es este beneficio? Para los que permanecemos en el camino de Dios, para los que nos estamos esforzando por vencer alguna debilidad o alguna falta. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Como Dios señala los pecados, hermano, y si en ese hogar se practica cualquiera de lo que está en esa lista, donde dice que no entrarán los homicidas, los ladrones, los adúlteros, fornicarios, el lesbianismo, si todo eso se practica, hermano, en el hogar, tenemos la bendición de que hay alguien que puede romper esas cadenas. Hay alguien que tan solo lo clamas, como dice, clama a mí y yo te respondo. Es Cristo Jesús, el único que puede hacer libre. Y las luchas que se llevan es en la casa, es en el hogar. Muchas veces se respira un espíritu de adulterio, de infidelidad, tanto en el hombre como en la mujer.
lo que se practican ahora los jóvenes, que con un libertinaje se dejan que vayan a donde quieran, porque son jóvenes, porque entraron a la edad de 18 años y ya tienen la libertad de decidir. Hermanos, somos responsables de cada uno de ellos. Y si se practica todo eso, hermano, pidamos a Dios. Dios no vino a condenar, Dios vino a rescatar. Dios vino a dar libertad al que está oprimido. Abre puertas de tu hogar, hermano, y pide que Cristo domine, gobierne ese hogar. Como padres necesitamos sabiduría, inteligencia, discernimiento para saber, hermano, dar un consejo respaldado en lo que dice Dios. No un consejo que lo diga humanamente, porque nuestras palabras humanas caen a la tierra y no hacen nada. Pero la palabra de Dios va a penetrar ese corazón. Y el enemigo sabe, hermano, que hay poder cuando ese hogar está unido en el amor de Dios. Ahí hay un cerco de protección. Ahí hay un muro cubriendo a tus hijos. Por eso el culto familiar lo estorba el enemigo, porque no desea que Cristo domine, gobierne esa casa. Que en este año, hermano, ábrele las puertas de tu hogar. Invita a la familia, hermano, padre, madre. Llévalos a la oración, llévalos a buscar el consejo de Dios. Y si hay que pedir perdón, hay que pedirle a Dios, Señor, perdona mis faltas, perdona mis debilidades, porque por esto mis hijos están así, mi esposa está lastimada, o viceversa. El hombre también es lastimado. Los hijos también ofenden a los padres. Pedir perdón, hermanos. Enseñemos el amor de Dios a través de la ley de Dios. Por eso el culto familiar lo estableció el Señor desde el Edén. Pidamos a Dios que si hay cadenas, hermanos, que tienen que ser rotas, desmenuzadas, solamente hay un nombre, en el nombre de Jesucristo. Él puede hacerte libre y puede dar libertad en esa casa. Una oportunidad nueva para este año que se inicia el culto familiar. Amén. Entonces, hermanos, así la misma palabra de Dios nos dice que Dios ha tomado provisiones para que todo cristiano convertido por su propia libre albedrío, pero sobre todo por la voluntad que Dios ha puesto en su corazón, se mantengan firmes en los caminos de Dios. Dios nos señala y nos ha dejado un modelo en el cual nosotros debemos de imitar, lo debemos de asemejar y debemos de llegar a la altura del varón perfecto que fue Cristo Jesús. Y eso la palabra lo dice aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 13. Efesios 4:13, la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La Escritura dice, hasta que todos lleguemos en la unidad, es decir, ser uno con Cristo en fe, es ser uno en conocimiento. Estas palabras, hermanos, de fe y de conocimiento que el apóstol nos dice, siempre están asociadas. ¿Cómo voy a tener fe en algo que no conozco? Nosotros debemos de conocer de Cristo para ponerlo por obra y para tener ese conocimiento. Y nos dice cuál es nuestro modelo, dice que a la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando dice estatura, hermanos, se está refiriendo a la madurez. La estatura es la madurez espiritual. Alcanzar esa madurez espiritual para vencer toda adversidad. Solo Cristo tiene la estatura perfecta y es el único perfecto, pero se nos invita a imitar su ejemplo. Por lo tanto, Él desea que tengamos grandes pensamientos, que tengamos grandes aspiraciones, que esas aspiraciones sean nobles, que nuestros propósitos sean unos propósitos elevados, que busquemos la perfección del carácter cristiano,
que seamos bendición para los demás. Eso es llegar a la estatura del varón perfecto. Son las obras de la fe, hermanos. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 41 y el versículo 13, aquí el profeta nos da una promesa inspirado por el Espíritu Santo. La Escritura dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hace un momento hablábamos de las luchas que tenemos por vencer alguna debilidad o algún defecto de carácter. Pues aquí está una promesa, hermanos, que no debemos de temer, porque Jehová nuestro Dios nos ayuda. Él nos da de su mano, Él nos sostiene de su mano derecha. Es decir, es una señal de acuerdo donde nos muestra que pertenecemos al quien nos guía, al quien nos fortalece y al quien nos protege. Usted, hermanos, para conducir a su niño, lo toma de la mano y le enseña por dónde caminar. Él se siente protegido porque usted lo está sosteniendo. De esa misma manera, hermanos, el Señor nos sostiene, nos toma de la mano y nos guía, pero nosotros somos rebeldes. Y ahí es, hermanos, donde el adversario aprovecha esa oportunidad. Pero también el Señor nos sigue dando promesas de cómo nosotros debemos de hacer nuestra parte. Las promesas de Dios, hermanos, están aquí escritas para que nosotros las tomemos, las reclamemos, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Aquí en el libro de Amós nos dice, Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dos personas, hermanas, caminan juntos cuando tienen los mismos propósitos. Nosotros debemos de caminar junto con nuestro Señor Jesús porque tenemos el mismo propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es venir y salvar lo que se había perdido. Y si nosotros tomamos ese propósito, iremos a la Canaán celestial. Él nos tomará de la mano y nos guiará a esa ciudad majestuosa y santa, donde nos promete la vida eterna. Y el caminar juntos con Jesús, hermano, no es ocasional, sino que debe de ser un hábito de continua relación con Él. ¿Y cómo vamos a tener esa comunión, esa comunicación, esa confianza, buscándolo diariamente a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, hablar con Él, comunicarnos con Él y también de elevar cánticos de adoración a nuestro Dios como un señal de agradecimiento, de reconocer su poder y su gloria y su majestad. Amén. Es decir, debemos de caminar con Dios continuamente. Aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6, la Escritura nos sigue ministrando y nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Estas promesas son promesas, hermanos, que nos animan. Aquí la palabra de Dios nos dice que no debemos de temer, que nuestro Señor es el que va delante de nosotros, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Esforzarnos, hacer hasta el límite donde usted pueda esforzarse por dejar todo aquello que lastima y ofende a Dios. Debemos de hacerlo con un hábito, superando todo vicio, todo defecto que nosotros tengamos. ¿Cuántas personas, hermanos, dicen, yo no he podido vencer este vicio, yo no lo puedo superar? Pongamos todo esto en las manos de Dios, hermanos, y hagamos nuestra parte, porque la promesa está en que no debemos de tener temor, de que nos debemos de esforzar, que debemos de cobrar ánimo, porque el Señor no nos va a desamparar. Estas promesas, hermanos, son las que a nosotros nos animan, pero bajo cualquier circunstancia, aunque estas situaciones a nosotros nos parezcan
que están en nuestra contra, Dios las usa para bendecirnos. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 6, la Escritura dice, de manera que dejemos, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, hermanos, hemos estado leyendo promesas de cómo Dios nos puede fortalecer y para que la oportunidad nueva que le pidamos al Señor para reformar, para cambiar, para transformar nuestra vida, la pongamos por obra en este año que empieza. Es por eso, hermanos, que debemos de recordar que la promesa de Dios está en que Él no nos va a desamparar. Y como lo que estamos leyendo, dice que debemos de decir confiadamente que el Señor es mi ayudador bajo cualquier circunstancia que usted pase, aun y cuando sea negativa para usted, hermanos, debemos de tener la confianza de que Dios está en medio de esa situación y que no debemos de dejarnos de llevar por el temor, porque si usted se deja llevar por el temor, hermanos, más se hunde, porque cuando tiene usted miedo y temor empieza a tomar decisiones equivocadas. Por eso dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y la Escritura nos sigue dando promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, hermanos, hagamos de este nuevo año una nueva oportunidad para que Dios nos dé de sus bendiciones y de sus promesas, pero también responsablemente hagamos nuestra parte. Amén. Y es buscarlo a través de su santa palabra. Amén. Es una bendición, querido hermano, las promesas que Dios da para cualquier situación difícil. En todo momento el Señor dice que Él está con nosotros. Y muchas veces se olvida el que el Señor está tan cerca de ti. Lo vemos en Apocalipsis 3:20 que dice, Él está llamando, todos los días está llamando. Y te está llamando a ti. Y llama, hermano, a aquel que está buscando una salida a cualquier necesidad. Si tú decides, hermano, abrirle la puerta de tu corazón, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo. Es una unidad, una comunicación que el Señor quiere. Quiere que ese hogar, hermano, el Señor entre, domine ese corazón, que tú abras, hermano, y te rindas a Él. Solo no podemos, hermano, solo no podemos llevar una familia, dar un consejo a nuestros hijos, a los más pequeñitos. En nuestro matrimonio como compañeros, muchas veces se olvida el compañerismo en el matrimonio. Muchas veces se viven ya rutinas, ya se perdió el dar un amor, una bendición de amor. El hablar palabras, tanto el hombre como la mujer, decir palabras cariñosas. No palabras, hermano, que hieren, lastiman, que ya se hace una rutina el matrimonio cuando son de años. Ya no hay amor, ya no hay una caricia, ya es algo que lo hacen tedioso. No, hermanos, el amor que se da entre compañeros debe de ser un amor genuino, un amor de respeto, de amor, de unidad. Que eso vean nuestros hijos, que hay respeto como padres. ¿Cómo le hablas a tu esposa? La esposa, ¿cómo se dirige al compañero? Posiblemente le pones sobrenombre o le pones un apodo. No, hermano, todo eso los niños lo ven y de eso aprenden. Sepamos valorar lo que cada uno de nosotros hace. Y también valoremos, los jóvenes se esfuerzan, los jóvenes están caminando en el camino de Dios, pero ven la actitud, el ejemplo del padre y de la madre. Ven a los niños. En todo nos dice el Señor, yo estoy contigo. Tomemos las promesas, hermano, y memorice esas promesas. Cada vez que estás afligido, angustiado, dile, no voy a temer porque tú vas conmigo.
porque yo te abrí mi corazón y tú vas conmigo, Señor. Amén. El culto familiar, hermanos. Lo que hace el Señor es unir y poner el amor de Cristo tanto al hombre como a la mujer y a nuestros hijos. Amén. Así es, hermanos, entonces la palabra de Dios nos ministra y nos sigue dando promesas. Entonces, lamentablemente el tiempo ha terminado, ya no da tiempo de leer más promesas, pero vamos a cerrar con esta última promesa, donde Dios nos promete que va a pelear la buena batalla por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a registrar esta promesa que está aquí en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17 y el versículo 45. 1 Samuel 17, 45, la escritura dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Que esa sea, hermanos, la conclusión de esta pequeña reflexión en este año que estamos iniciando. Pidámosle a Dios una nueva oportunidad. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios la dirección, la fortaleza, la sabiduría para iniciar un año y que las oportunidades que nos dé las aprovechemos. Vamos a orar, hermano. Amoroso Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz a través de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que todo lo que hemos leído, Señor, caiga en tierra fértil, que fructifique al 100 por 1, como tu palabra lo dice. Te pedimos humildemente, Señor, y ahí intercedemos a favor de todos aquellos que están luchando por dejar algún vicio, algún defecto de carácter, alguna situación contraria que te ofende, Padre. Trae en ellos fortaleza, pon en su corazón ese propósito de cambio para ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, que tú actúes, Señor, conforme también a la medida de nuestra fe, pero sobre todo, Señor, que se haga tu santísima voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, querido hermano, y que la paz de Dios gobierne ese hogar y esa familia. Bendiciones y un feliz año que se inicia con la bendición de Dios. Amén.